Por otro lado, como más en secreto, las tradiciones perduraban y pasaban de generación en generación. Desde luego que los católicos ya venían con estas ideas, ¿no? De la Inquisición, de castigar a las brujas, a los que practicaban la hechicería, el pacto con el diablo, porque para ellos nuestros dioses y nuestras tradiciones eran diabólicas y satánicas. Pero para nosotros pues era simplemente parte de cómo vivíamos, ¿no? La tierra nos daba de comer y había que agradecerlo. Así que sigue pasando de generación en generación, pero son las mujeres quienes se encargan de ello, porque de acuerdo a la estructura social de los tlahuicas, específicamente de Tepoztlán, son las mujeres las que portan ese conocimiento, que es de partería, de la medicina con plantas, de la sanación, de hablar con nosotros lo llamamos los aires, que sería el equivalente occidental a los espíritus. En teoría, los tlahuicas somos capaces de ver cosas, no sé si yo lo llamaría ver el futuro, pero sí de experimentar ciertas sensaciones al observar y estar en contacto con cualquier cosa que esté en contacto con la tierra, que son las piedras, los árboles. Hay algo que yo llamo leer el futuro, lo pongo en comillas porque no sé si realmente es eso lo que hago, eh, que es observar los árboles y con el movimiento que tienen las hojas, encontrar respuestas. Cuando un niño nace, se junta a la familia a recibir al niño o a la niña, y lo primero que escucha un niño tlahuica es que se le quiere, pero en náhuatl. Nimitzneki, Nimitzlazotla. Desde que los niños tlahuicas nacen, se les enseña a respetar al bosque, bueno, al cerro, al campo, porque es lo que nos nutre, es lo que nos da de comer. Todavía existe la tradición en mi pueblo que es rezarle al maíz cuando se lleva a sembrar. O sea, vas al campo, haces tu surco, tus 30, 40, 10, 100 mil surcos, y llevas tus sacos de maíz para sembrarlos. Y cada vez que se siembra un maicito, bueno, un grupo de maicitos, se le dice una oración en la cual se le agradece porque va a crecer, porque va a soportar la intemperie, el agua, el viento, el sol, y se le agradece que nos va a dar de comer. Y que después las semillas que salgan de ahí se van a reutilizar para la siguiente generación, para que también alimenten a los demás. El corazón de una casa está en la cocina, con las mujeres, y por eso son las mujeres, en mi cultura, las que tienen el control de la sociedad. Ahorita me causó ahí una dudilla. Tú hablas de que las mujeres son las que manejan la magia, pero tú me dices que tú haces embrujos. ¿A ti te lo hereda una mujer? Sí. ¿Todos los hombres también tienen acceso a eso? ¿Cómo es esta No, de hecho parte? está prohibido. Está prohibido que los hombres entren a las cocinas. Y como les dije, las cocinas están vinculadas también a la labor de la magia. Historias a media luz. Hola, pues bienvenidos a todos otra vez. Estamos en un capítulo más de Historias a media luz. El día de hoy, Jonathan, tenemos un invitado especial, como cada semana. Nos va a hablar de temas interesantes. Viene de Morelos y acabamos de conocerlo, de hecho. De hecho, dicen que la ciudad de donde es él, pues es una ciudad que realmente se basa en cuestiones de brujería, incluso hasta de ovnis. Muchas veces dicen que ahí también los ovnis bajan, etcétera, ¿no? Hay muchas leyendas y historias, pero para sacarnos eso de la cabeza, pues ahora sí que nos va a contar nuestro invitado de hoy, que es Asael. Preséntate, Asael, para que te conozcan. Hola, yo soy Asael Morán. Sí, vengo de Morelos, de Tepoztlán, Morelos, que es un pueblo en el pequeño estado de Morelos, que es súper chiquito, lo cruzas en una hora, atraviesas todo el estado, que no es lo mismo que Morelia, que mucha gente lo confunde. Y en Tepoztlán todavía se habla la lengua náhuatl, que es mi lengua materna, fue la primera lengua que yo escuché cuando nací. De hecho, hay tradiciones relacionadas a cuando una persona nace y cómo se le habla por primera vez y también cuando una persona muere. Y es un poco sobre lo que les voy a compartir, de cómo el lenguaje tiene que ver con la magia y tiene que ver con todo el comportamiento que rige una persona de mi cultura, que es la cultura tlahuica, y que la magia se va enseñando de generación en generación. Y la manera en la cual se enseña es a través pues, del lenguaje, de la cocina, de las plantas, del día a día. O sea, es algo tan interiorizado que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo magia. O sea, y es algo común en ustedes. Ya, cuéntanos cómo es realmente, o cómo fuiste creciendo ahí, o cuáles son, sobre todo, también esas partes de la cultura que no conocemos. Primero, introdúcenos en la cultura, ¿no? ¿Cómo se lleva tu comunidad? Cuando yo llegué a la ciudad, a Ciudad de México, que viví un tiempo ahí, a Guadalajara,
es cuando me doy cuenta de que es muy diferente la vida a como era en el pueblo, cómo entendemos el mundo. Cuando un niño o una niña tlahuica nace, se junta toda la familia a recibir al niño. Bueno, eso era hace unos 30 años cuando yo nací. Nace en el pueblo, desde luego, con la partera, porque además el pueblo donde yo vengo no es la cabecera municipal. Es uno de los pueblos que están adscritos a la cabecera municipal, ¿no? Para los cuales tienes que llegar en una combi y que a veces ni así puedes llegar. Mi mamá me contaba que ella tiene que caminar algunos kilómetros para llegar a la prepa, no, a la secundaria que estaba en la cabecera municipal y atravesar entre los matorrales y así. A mí no me tocó. Yo sí tenía secundaria en el pueblo y tenía que caminar unos 2 kilometritos nada más. Cuando un niño nace, se junta la familia a recibir al niño o a la niña y lo primero que escucha un niño tlahuica es que se le quiere, pero en náhuatl. Nimitzneki, nimitzlazotla. Y eso se queda en la cabeza de la persona. Y es lo primero que escucha, ¿no? Como palabras de afecto. Y escucha canciones y demás. De hecho, yo tengo una canción de cuna que es la del Tecolotito, que recuerdo que mi abuela y mi mamá me cantaban. Y en náhuatl, por supuesto. Desde que los niños tlahuicas nacen, se les enseña a respetar al bosque, bueno, al cerro, al campo, porque es lo que nos nutre, es lo que nos da de comer. Todavía existe la tradición en mi pueblo que es rezarle al maíz cuando se lleva a sembrar. O sea, vas al campo, haces tu surco, tus 30, 40, 10, 100 mil surcos, y llevas tus sacos de maíz para sembrarlos. Y cada vez que se siembra un maicito, bueno, un grupo de maicitos, se le dice una oración en la cual se le agradece porque va a crecer, porque va a soportar la intemperie, el agua, el viento, el sol, y se le agradece que nos va a dar de comer. Y que después las semillas que salgan de ahí se van a reutilizar para la siguiente generación, para que también alimenten a los demás. Así que nuestra relación con la tierra, con la tierra, o sea, el sustrato, con el viento, con el agua es muy fuerte porque es lo que nos da vida y lo que nos da de comer. Y ahí es donde se vincula con lo que yo llamo magia, que en realidad en mi pueblo no lo llamamos así. Pero digamos que es como el análogo a lo que aquí en Occidente, a lo que fuera del pueblo llamarían magia o llamarían brujería. Esta tradición viene de muchísimas generaciones atrás y ha pasado solamente a las mujeres, el concepto, bueno, el manejo y el concepto de la magia, de la brujería. A mí me gusta llamarlo brujería porque lo encuentro como disruptivo. ¿Por qué? Cuando llegan los españoles, y esa historia la sé porque pasa en la familia de generación en generación, cuando llegan los españoles a invadir Tepoztlán, Tepuztecat, que fue el último emperador, que fue mi muchos tatara abuelo, acepta el bautismo, que es lo que culturalmente en Tepoztlán se conoce como el reto al teposteco, que es cuando acepta el bautismo y se hace una ceremonia en el pueblo que consiste en subir el cerro del Teposteco, que es donde al final se encuentra una pirámide, como para rememorar el momento en el que se aceptó la fe cristiana. Eso es como lo cuenta la iglesia y como lo cuenta la tradición general. Como nosotros lo contamos, es muy diferente, porque Tepostecat sabía que no iban a ganar la guerra contra las personas que llegaron a invadir. Si bien Tepoztlán es un lugar que está rodeado de cerros y que tiene una localización estratégica, era imposible que ganaran contra las armas de estas personas que venían de lejos. Así lo que él decidió fue no aceptar la derrota, pero sí permitirle el paso a estas personas extrañas para evitar que hubiera muertes innecesarias en el pueblo. Pero por otro lado, como más en secreto, las tradiciones perduraban y pasaban de generación en generación. Desde luego que los católicos ya venían con estas ideas, ¿no? De la Inquisición, de castigar a las brujas, a los que practicaban la hechicería, el pacto con el diablo, porque para ellos nuestros dioses y nuestras tradiciones eran diabólicas y satánicas. Pero para nosotros pues era simplemente parte de cómo vivíamos, ¿no? La tierra nos daba de comer y había que agradecerlo. Así que sigue pasando de generación en generación, pero son las mujeres quienes se encargan de ello, porque de acuerdo a la estructura social de los tlahuicas, específicamente de Tepoztlán, son las mujeres las que portan ese conocimiento, que es de partería, de la medicina con plantas, de la sanación, de hablar con nosotros lo llamamos los aires, que sería el equivalente occidental a los espíritus, los que viven en el bosque, en el agua, en los ríos. Muchas veces la gente escucha eso de, le va a entrar un aire porque anda en el río comiendo, ¿no? Que viene justo de esa tradición en la cual estos espíritus, los aires, viven en las fuentes de agua. Una de nuestras tradiciones implica llevar ofrendas, porque los aires son como niños, y llevamos juguetitos, cazuelitas para que los aires jueguen y para también atraer las lluvias y propiciar la cosecha. Si no se les dan esas ofrendas, pues tampoco van a estar muy felices y la cosecha va a ser más pobre. O sea, es necesario agradecerle a la tierra.
Esto pasa de generación en generación, solamente a las mujeres, por esto, ¿no? Porque por esa cercanía que se tiene con el generar vida, ¿no? La cuestión del parto, de amamantar, de nutrir. Un rollo de la Pachamama, digamos, ¿no? Sí, como muy similar a lo que en otras culturas exactamente es la Pachamama. Mientras que los hombres se encargan de las cuestiones administrativas, ¿no? Lo que después se transformó en la Junta de Comuneros, el equivalente en otros lugares a la Junta Ejidal. Y son los comuneros los que se encargan de distribuir la tierra, de asignar cuestiones como más administrativas, vaya. Pero aún así están vinculados a la magia. Y son las mujeres las que determinan la división de los terrenos. Porque hasta hace no mucho, a lo mejor poco antes de que yo naciera, la configuración de la tierra, de los terrenos, era un reflejo de la configuración del cielo. Así que al ver los terrenos, estabas también leyendo las estrellas. Y a través de la lectura de los terrenos, leías las estrellas y podías determinar qué iba a pasar. El cuerpo de los tláhuicas está sincronizado con la tierra, porque desde pequeños nos enseñan a detectar si va a llover, si va a haber sequía, si va a haber viento. Así que en teoría todas las personas tláhuicas, a menos las que se formaron como todavía con estas tradiciones, entendemos como va a llover, pero si no hay nubes, va a llover, se siente. Y sí lo sentimos. A lo mejor aquí en Guadalajara yo me siento medio inútil, porque mi cuerpo no está sincronizado aquí. Sí lo está con Tepoztlán porque entiendo ese clima, es un clima muy diferente. Para mí esto es como una especie de desierto, mientras que Tepoztlán es una selva, es un bosque tropical. Yo siento cuando está húmedo y va a llover, cuando va a haber una sequía. También lo podemos ver en la luna, si trae agua. Bueno, cuando decimos que trae agua, es porque está a punto de llover o va a llover en los días siguientes. Aquí creo que lo equivalente sería lo de las cabañuelas, algo Ujú. así, ¿no? Que leen al principio de año cómo va a ser el clima el resto del año. Allá más bien nosotros somos parte de la Tierra. Como creces ahí, pues a lo mejor entiendes ya un poco más la lectura del clima, de lo que te va dando realmente la humedad, etcétera. Es lo que me imagino que ustedes aprenden en ese momento a ya sentirlo, como para poder hacer lo que tú dices, de poder decidir y decir, pues, que va a llover, que va a pasar eso. Y lo que te pasa aquí es como no creciste con este clima, con estas sensaciones de acá, pues obviamente no has aprendido a leerlas. No, supongo que también tiene que ver, o sea, a lo mejor como llevándolo al plano de lo racional, la manera en la cual nuestro cuerpo está vinculado al lugar en el que crecemos, ¿no? Esto que nos pasa a todos de que crecemos comiendo chile, después se mudan a algún lugar donde no se consume, no sé, en las Europas o demás, y que extrañan eso, ¿no? Y que además sienten que el paladar les funciona de manera extraña. A lo mejor pasa un poco así, ¿no? La manera en la cual nos sincronizamos con el lugar donde vivimos. En teoría, los tlahuicas somos capaces de ver cosas, no sé si yo lo llamaría ver el futuro, pero sí de experimentar ciertas sensaciones al observar y estar en contacto con cualquier cosa que esté en contacto con la tierra, que son las piedras, los árboles. Hay algo que yo llamo leer el futuro, lo pongo en comillas porque no sé si realmente es eso lo que hago, eh, que es observar los árboles y con el movimiento que tienen las hojas, encontrar respuestas y que está también vinculado a otros métodos de adivinación que tienen otras culturas, ¿no? Como aventar los guijarros, como ver las olas en el mar, como leer las conchas. ¿Qué son Y los cigarros, perdón? los guijarros, las piedritas, que Ok. es otro método de adivinación, que además está como similar al Como aventar las las runas. runas también y Sí, todo eso, ¿no? Sí. sí, sí. O sea, hay muchos métodos de adivinación en muchas culturas que a lo largo después de salir de mi pueblo, fui estudiando porque me empecé a sentir muy inútil fuera de mi pueblo, en el cual no estoy vinculado con nada de eso y me siento como si me hubieran cegado, Ok. porque no es lo mismo. No es lo mismo ver cómo se mueven los árboles aquí en Guadalajara, que a mi parecer, porque además soy de otro lugar, se mueven poco y a lo mejor ni siquiera pueden hablar, a cómo se mueven en Tepoztlán. Porque además, una de las deidades que se adoraban en Tepoztlán era Ejecatl, que es el dios del viento, porque hace muchísimo viento, sobre todo en otoño. Y es cuando uno puede ver como ciertas cosas en el movimiento de los árboles. Y desde muy niños, los niños tláhuicas aprenden todo esto, a conectar con la tierra, a entender ciertas cosas. Y eso como desde la parte del día a día. Y luego están otras cosas del día a día que se van metiendo poco a poco en la cabeza de las personas y que generan cómo somos ahora, que tiene que ver con lo que aprenden específicamente las niñas de sus mamás y de sus abuelas, que es la cocina. Hay un dicho occidental que es algo así como que no hay mucha diferencia entre un alimento, un veneno y una medicina.
porque depende pues de la dosis, de cómo se prepara y demás, ¿no? En la cocina es donde se aprende, donde las mujeres aprenden tradicionalmente sobre cómo alimentar a su familia y por eso el corazón de una casa está en la cocina, con las mujeres. Y por eso son las mujeres, en mi cultura, las que tienen el control de la sociedad. Y no es un control ejercido de manera impositiva o violenta, sino más bien hay como un acuerdo, un consenso en que las mujeres son capaces Son las que tienen la sabiduría Sí. en esa cuestión. De hecho, dicen que la cocina es magia, a final de cuentas, Sí. ¿no? Realmente el cocinar es magia porque utilizas los elementos para poder construir un platillo, ¿no? De alguna manera. Me imagino que allá pues ya tiene también todo este toque herbolario también de crear lo que tú decías, una medicina, un veneno, lo que sea. En efecto es magia. Y también por eso a lo mejor me siento un poquito como, como sin manos, como sin habilidades, lejos de mi pueblo, porque allá estiras la mano y ya encontraste qué comer, ¿no? Dicen que en mi pueblo nadie se muere de hambre. O sea, a diferencia de esta creencia popular que tienen de que en los pueblos son pobres, en los pueblos se mueren de hambre, a lo mejor en algunos, pero al menos en mi pueblo eso no pasa. Porque vas al cerro y encuentras setas, encuentras orejitas, encuentras pápalos, quelites, encuentras algo de comer, verdolaga si quieres también. La tierra siempre te va a proveer de algo. Y si no la tierra, la comunidad, porque además tenemos un sentido de comunidad súper fuerte. Si tú no tienes algo, seguramente alguien del pueblo lo va a tener y te lo va a proporcionar. O sea, la marca distintiva de mi pueblo es la hospitalidad. Siempre va a haber alguien que te proporcione lo que necesitas y después tú a cambio se lo vas a proporcionar. Y en la cocina es donde se aprende como todo esto. Primero a nutrir. Y sutilmente también eso tiene que ver con eso que a mí me gusta llamar brujería y que condenó la Iglesia Católica y que por eso estuvo como tan en secreto durante siglos. Yo estimo que más o menos son 1000 años de conocimiento, ¿no? Desde que la tribu de los Tlahuicas bajó desde Aztlán hasta que se instaló en Tepoztlán. Eh, por ejemplo, algo que me viene a la mente que pasa como ahorita en 2022. Mi marido anda un poquito malito y yo todas las noches a las 10 de la noche suena mi alarma del teléfono, como también como bruja moderna. Suena mi alarma de las 10 de la noche, a lo mejor yo no me fijo en qué posición está el cielo o la luna o cuánto ha transcurrido desde que se puso el sol, pero sí, tengo mi alarma de las 10 de la noche. Y preparo un embrujo en un vasito, que es lo que le doy todos los días para que se mejore, ¿no? Lo que trae. Y eso tiene que ver con la cocina, porque realmente es un alimento lo que le preparo. Y es lo que toma de desayuno. Pero existe una preparación previa y es necesario tener cierto entendimiento del cuerpo, que es básicamente medicina, y de los activos, que son las plantas, ¿no? Sean plantas, tés, comida, y entender las proporciones. Y no sé, pienso por ejemplo en un embrujo para el sueño, que utilizamos valeriana, damiana de California, y bueno, también depende de qué tan fuerte sea el trastorno del sueño que tenga la persona, pero pensemos en eso, damiana de California y valeriana. Con la mano de la persona vas midiendo cuáles van a ser las proporciones, y eso es farmacología, ¿no? Con la mano del paciente. Sí, claro. Depende del tamaño, ¿de qué Exacto, depende? del tamaño. Porque no es lo mismo darle ese remedio a un bebé o a un niño de 7 años que dárselo a un adulto de 30 años, un hombre adulto de 30 años musculoso. Con la mano vamos midiendo cuánto necesita y qué es lo que... Y a lo mejor también ir haciendo un acompañamiento, que es también algo que se perdió en la medicina occidental, ¿no? Esto de el médico de cabecera, que le marcabas, llegaba a tu casa y te atendía. Por eso médico de cabecera, ¿no? Y es algo que sí tiene, hasta hace algún tiempo tenía mi cultura, ¿no? Atender al paciente directamente, como estar con él. Y otra vez está vinculado al sentido de comunidad que tenemos ahí. Ahora, eso es como dentro de lo más light, o sea, de atender el cuerpo, de entender cómo funciona. Pero el cuerpo no solo es cuerpo. También el cuerpo se ve afectado por las emociones, por la espiritualidad, a lo mejor también por eso que Occidente llama las supersticiones, ¿no? De los demonios, los malos espíritus. A lo mejor en mi cultura no existe algo como los demonios, pero sí existe el concepto del mal, de que le puedes hacer mal a alguien. Y ahí es donde se pone un poquito más interesante lo que hacemos en nuestra cultura. Ahorita me causó ahí una dudilla.
Tú hablas de que las mujeres son las que manejan la magia, pero tú me dices que tú haces embrujos. ¿A ti te lo hereda una mujer? Sí. ¿Todos los hombres también tienen acceso a eso? ¿Cómo es esta No, de hecho parte? está prohibido. Está prohibido que los hombres entren a las cocinas. Y como les dije, las cocinas están vinculadas también a la labor de la magia, digamos en las bodas. En las bodas está prohibidísimo que sean los hombres los que entran a la cocina donde cuando un tlahuica se casa, está invitado todo el pueblo, ¿no? Otra vez este sentido de comunidad. Y la cocina se cierra. O sea, se hace una cocina improvisada. Se arma un fogón donde se va a hacer el mole, donde se va a hacer el arroz. Y van todas las tías y las primas y las mujeres que están como en cierta edad de poder ayudar en la cocina a hacer las tortillas, a hacer el arroz, a cortar verduras, a cocer el pollo y demás. Los hombres no pueden entrar, pero para nada. Otra vez porque la cocina está vinculada a la magia. Y eso ocurre específicamente en mi familia, que ha sido la que ha guardado esa tradición generación tras generación. Lo que pasó con mi familia es que mi bisabuela era la última persona que conocía todo esto, que de hecho era una mujer muy aterradora, que se fue sola a la revolución, agarró, como acaba de pasar el aniversario de la revolución, acordé, agarró su fusil y se fue a la revolución sola. O sea, ella no era una delita que acompañaba al marido, ella agarró su fusil y dijo, ahí nos vemos, adiós, se fue. Y ese carácter como tan fuerte y tan impositivo también se hereda de generación en generación. Y eso lo heredó mi abuela y también mi abuela aprendió de la bisabuela. Luego sigue la siguiente generación, que es mi mamá, y todas van aprendiendo de la generación anterior. Pero algo ocurre con la generación de mi mamá y de mi abuela que reniegan de la magia, porque se convirtieron en una religión de las vertientes cristianas, que mejor no mencionamos, empatizan con esa religión y reniegan de nuestras tradiciones. Otra vez por esto, ¿no? De que es considerado como brujería, como algo del demonio, como algo que debería estar como relegado de la buena sociedad. Reniegan de las tradiciones, pero es importante para las mujeres de mi cultura conservarlo, específicamente para mi bisabuela. Así que es de ella de quien yo aprendo un poco, porque dijo, bueno, ya me voy a morir, ¿quién va a seguir? Y mi mamá no quería, mi abuela no quería. ¿Y no tienes hermanas? Sí, pero para ese entonces no, mi bisabuela ya estaba muy, muy anciana. Que de hecho también en el pueblo, también por una cuestión propia del patriarcado, que desde luego ninguna cultura se exenta de ese mal, las mujeres tienen hijos desde muy, muy jóvenes, 12 años, 3 años. Desde luego estamos hablando de una cuestión como muy violenta en el sistema. Pero también fue por eso que yo pude conocer a la bisabuela y pude aprender directamente de ella. Porque dije, bueno, ¿a quién le enseño? Bueno, este niño que es rarito. A ver, ven tú. Ajá, ven tú. Sí, vamos a hablar. Porque así como que muy prohibido a lo mejor no está. Así que bueno, fue yo quien aprendió un poco, no todo, porque desde luego que no tuve esa formación como extensa que sí tuvieron mi mamá y mi abuela, ¿no? Debe estar todo el tiempo pegadas a su mamá, a su abuela, y de entender un montón de cosas durante más tiempo. O sea, a mí me tocó muy poquito y aprende lo que puedas mientras me Para dé que la no se vida. pierda nada, ¿no? Sí, y yo principalmente aprendí cuestiones espirituales y después completé mi formación, mi educación, con cuestiones como más físicas, más cosas que sí estaban permitidas para la religión de mi mamá. ¿No? Seguido pasa que hay un remedio que yo no sé hacer, no sé, alguna cosa para la piel, para una infección, y le pregunto a mi mamá, oye, ¿tienes un embrujo para esto? Y a mi mamá le choca que yo le llame embrujo a A su la conocimiento. medicina. Ajá. Ajá. No es embrujo, es medicina. Bueno, tienes una medicina que puede utilizar estos son los síntomas así. Ah, sí, mira, tal, tal, tal y tal. Y fue por eso que yo tuve la fortuna de aprender, por un accidente. Oye, digo, ¿por qué crees que se atribuye que únicamente las mujeres son las que la tenían que aprender? Digo, porque es una cosa que socialmente se formó y los hombres quedaron realmente haciéndose cargo de la sociedad, digamos, de cómo conformar las reglas y las mujeres toda esta parte de lo que tú llamas brujería. ¿En qué momento crees que se tomó esa decisión o por qué se fue por ese camino? Digo, es muy común, pero ¿por qué, por qué sucedió? ¿O por qué crees que haya sucedido? Es una muy buena pregunta. Em, Creo que lo aceptamos como parte de la vida. Los tlahuicas realmente creo que no nos cuestionamos por qué las cosas son así. Más bien nos cuestionamos por qué las cosas no son así en el mundo en general. Al respecto de cómo se manejan los roles de género, algo que a mí me impactó mucho fue cuando llegué aquí a Jalisco.
que aquí en Jalisco la cultura originaria son los birráricas, ¿no? Lo que llaman los huicholes, que en realidad su nombre correcto son birráricas. Cuando yo conocí a la primera persona birrárica, que es... Recuerdo las historias de mi pueblo y recuerdo que somos enemigos, los birráricas y los tlahuicas. Y trato de hacer memoria, ¿por qué? ¿Por qué no nos queremos? ¿Por qué no nos llevamos bien? Y hay mitos fundacionales que nos vuelven como... Enemigos. Sí, Oponentes. sí, enemigos. Enemigos, ¿no? No quisiera usar esa palabra, pero sí, un poco. Siempre el centro contra el occidente, Ajá, ¿verdad? siempre. Bueno, que para mí esto es el norte. Yo sé que no se consideran norteños, pero para mí esto es el norte. Comen Ok. carne y tienen desierto. Para mí es el norte. Hay un mito de cuando los birráricas y los tlahuicas se encontraron, que rastreándolo en la historia, o sea, también tiene como su sustento histórico, científico, llamémoslo. Hay un momento en el cual los tlahuicas, bajando de Aztlán, la tradicional Aztlán, se encuentran con los birráricas aquí en Jalisco. Como ellos lo cuentan, es que había una bruja y ellos sí utilizan ese término. Bueno, supongo que hay una palabra en birrárica para Llamarlo. para llamar a una bruja. Se encuentra con una bruja de mi cultura que intenta. Y y escapa. Eso es como ellos lo cuentan. Porque además era una bruja mala porque está vinculado también al uso de las plantas. Mientras que para los birráricas su planta sagrada es el peyote, para nosotros, nosotras, nuestra planta sagrada es el toloache. Y además, uno dice toloache y todo el mundo se queda... sí. ¡wow! Es que, Ok. ¿qué te ¿Qué es el imaginas? toloache? ¿Qué te imaginas? El toloache dice que es lo que te ponen para Sí, enamorarte. para enamorarte y ¿no? endulzarte. Por ahí va. la Hay unas vida. historias bien divertidas sobre el toloache. Pero es nuestra planta sagrada. O sea, es una planta a la que le tenemos mucho respeto y hay razones por las cuales es así. O sea, existe la planta Sí. que se llama el toloache. Sí, y que no debe confundirse con el floripondio. El floripondio son flores grandotas, el toloache es más chiquito y es como moradillo. Ok. O sea, son similares y creo que son de la misma familia, son daturas, pero son morfológicamente diferentes. Bueno, como ellos lo cuentan, es que mató a la bruja malvada que utiliza toloache y es mala con los hombres y es como una femme fatal, ¿no? Como la femme fatal de los pueblos originarios, ¿no? Como nosotras lo contamos, es que iba migrando el pueblo, esta mujer se encuentra con el maracame, ¿no? Que hacía uso del peyote, y él intenta. Y ella le da toloache para dormirlo y para poder escapar. O sea, hay una diferencia en cómo ellos y nosotras contamos esa historia. Son como las versiones que solamente los que la van a conocer son ellos, ¿no? Ellos No, saben y de la historia. verdad eso es fue para la hace- mitad de sí, las dos, ¿no? sí, o sea, sí. Sí, a sí. lo mejor un poquito de una y un poquito de Puede que la sí. otra. Y a lo mejor eso ni siquiera pasó en ningún momento, ¿no? A lo Ajá. mejor viene como de otros lugares y que se folclorizó y que se convirtió en lo que es ahora. Es una leyenda muy poco conocida. Pero yo me di cuenta, cuando conocí a la primera persona birrárica aquí en Jalisco, que mencioné el toloache. Y eran dos personas birráricas que se voltearon a ver. Dijeron algo en birrárica, que yo no hablo birrárica, pero dije, ellos saben algo. Y seguramente saben lo que yo sé. Con los wixárikas, el peyote lo usan para conectarse Sí. ellos. ¿Ustedes el toloache lo usan para...? Tiene un montón de aplicaciones. Como dije hace ratillo, la misma cosa puede servir de alimento, puede servir de medicina y puede servir de veneno. Conforme yo fui creciendo y aprendiendo sobre el uso de las plantas, sobre el uso de la magia, de la brujería, lo que más me gustó fueron los venenos. Así que lo que mejor conozco es venenos. Y cuando hablo de venenos, también hablo de medicina y también hablo de alimentos. O sea, mi especialidad es el uso de los venenos, tanto para nutrir como para envenenar. Y cuando hablo de envenenar, no necesariamente matar. Por favor, no me acusen, pero sí a lo mejor envenenar un microbio, una bacteria, ¿no? Para beneficio del cuerpo. O a lo mejor para tratar la plaga de las plantas, ¿no? Eso también funciona como un veneno para la plaga. Y el toloache lo podemos utilizar como anestésico, como ansiolítico, dependiendo de cómo se prepare. Y esas recetas sí son secretas. Algo que pasa en medicina occidental es que, por ejemplo, el antibiótico te lo tienen que recetar y si no tienes una receta, no te lo expiden de la farmacia. Y si ya lo tienes, pero no tienes una receta, no te lo inyectan. Y algo así pasa con el uso que hacemos de las plantas.
Hay cosas que son más inocuas que otras, ¿no? Y por eso puedes decir, sí, no puedes dormir, tómate un tecito de valeriana. No pasa nada. Muy pocas personas van a tener una reacción a la valeriana. Pero en el caso del toloache, si me preguntan cómo se prepara, dime qué necesitas y a lo mejor yo te lo preparo si es que lo necesitas. Si no, no. Y en el pueblo se utiliza como con estas aplicaciones de anestésico. No sé, los señores que están trabajando en el campo se dan un machetazo con un ungüentito de toloache, se baja el dolor. También, desde luego, existe esta tradición, que es cuando yo menciono toloache, que todos se quedan, wow, que tradicionalmente se vincula a esto de te entoloacharon para decir que estás muy enamorado de una persona. Sí, porque además químicamente el toloache contiene escopolamina, que es la droga de la violación. Porque genera lagunas mentales. Bueno, tiene muchísimos otros efectos. Cuando se utilizan ciertas dosis. Si se te pasa la dosis, provoca daño cerebral. Y si se te pasa mucho la dosis, mata a la persona. O sea, también por eso nos rehusamos a compartir nuestras recetas. No es porque seamos una cultura cerrada, que muchas veces se tiene la idea de que las culturas indígenas son cerradas. No, también tiene que ver con una protección al otro. Si el otro aprende cómo hacer toloache, desde luego que no lo va a usar a lo mejor de la manera correcta y no va a tener ese conocimiento que nosotros tenemos desde muy jóvenes sobre cómo entender las plantas y cómo entender las proporciones y los mecanismos de acción de las plantas. Y que si la combinas con esta otra cosa, provoca toxicidad y mata a la persona. O sea, sí tiene como su chiste dar un tecito de manzanilla. Hay mucho respeto entonces a las Sí. plantas y a este conocimiento que tienen ustedes para usarlo. Porque me imagino que el miedo es como pasarlo a alguien más que lo utilice de una manera incorrecta. Sí, y seguramente también por eso es que todo ese conocimiento se quedó en una sola familia y se fue pasando en esa misma familia de generación en generación, porque además estás con esa persona y le enseñas, y no solamente le enseñas como lo técnico de cómo usar una planta, sino la importancia de que utilices esa planta en beneficio de la sociedad, en beneficio de los demás y en beneficio primero de tu propia familia. Cuando hablas que de tu propia familia, quiere decir que en la comunidad solamente ustedes son Sí. los que seguían esa parte de la brujería Sí. como tal. Son los brujos totalmente, tu familia. Sí, algo muy curioso pasó cuando llegué. Yo no puedo entrar a un lugar sin que me hayan invitado a pasar. Y eso otra vez, ¿no? Está reflejado en otras culturas y en otros mitos y en otras supersticiones, ¿no? Como, creo que está vinculado también con al mito de las brujas en Europa y de los De los vampiros y vampiros y todas esas de un cosas. montón de otras criaturas, ¿no? Que sí, que no las dejes entrar. Que sí, a menos que las invites a pasar, ya pueden hacerte daño. Y supongo yo, no sé, también haciendo como un poco de antropología pop, que a lo mejor tiene que ver también con el cuidado o el recelo que tenía el pueblo hacia nosotros, y también como una forma de nosotros cuidar al pueblo. En mi pueblo está súper prohibidísimo y es de muy mala educación que tú llegues con una bebida abierta, o que sea un refresco o algo así, o que la cocina esté en otro lugar, sirvas el café y se lo lleves ya servido a la persona. Es de muy mal gusto, es de muy mala educación, se ve muy mal, la gente se siente ofendidísima cuando haces eso. Y es algo como súper básico. Y a lo mejor uno llega así a cualquier... Te pones un vaso de agua así, te lo sirves en la cocina y se lo llevas. Es como muy común, ¿no? Pero en el pueblo eso es imposible de hacerse. Si vas a salir a una boda y le ofreces un refresco a alguien, tienes que ir a su mesa y destapárselo ahí y entregárselo. ¿Por qué? Por esto del uso de los venenos y del uso de la brujería. Igual con el entrar a una casa. Yo supongo que también había como este recelo del pueblo hacia nosotras de, pues es gente que, claro, que nos cura, que trae a los niños al mundo, que si me duele la pancita voy con la señora que vive al final, porque además nos mandaron a vivir hasta el final del pueblo. Lo único que tenemos al lado es puro cerro y la barranca. Y supongo que todos esos mecanismos fueron ideados para tener ese respeto, sí, ¿no? Y ese afecto a la familia, pero no tan cerca, porque a lo mejor algo podría pasar. Y desde luego que nosotros también tenemos esos mecanismos de no entrar a menos que seamos invitados, porque desde luego si todo el mundo se nos viene encima, pues a todos nos linchan. Oye, Tepoztlán pues es muy conocido porque pasan o han existido avistamientos, Sí. muy comúnmente. De hecho, investigadores, el lugar favorito para ir a realizar su trabajo es Tepoztlán. ¿A ti te
te sucedió algo, tú estuviste en contacto con algo no tan común Sí, o tuviste alguna experiencia que nos puedas compartir. sí, siendo adolescente. Existe esta creencia de los nahuales, ¿no? En muchas culturas originarias, que son personas que se transforman en animales o seres no completamente animales, pero sí con forma animal y a lo mejor medio humana. Yo recuerdo, porque además hubo un tiempo en el cual yo estaba como súper desconectado de mi cultura y creía que pues eran puras supersticiones y bueno, tuve como mi etapa oscura. Tu etapa de renegar. Sí, como todo adolescente, ¿no? Que se revela de su cultura y de su familia. Y recuerdo que una vez fuimos a acampar con mis compañeros de la prepa a un cerro en Tepoztlán. Andamos ahí en el cerro, éramos súper ñoños, desde luego que no había ningún tipo de sustancia, porque éramos el grupo de los ñoños. Y ya era muy noche, fuimos como hacia el fondo de donde nos estábamos quedando, que era un pequeño vallecillo, como un claro. Vamos hasta el fondo para ir al baño, vamos juntos, varios, como agarrarnos porque hace un montonal de frío. Y vemos que hay un venadito caminando. Y los venaditos no salen de noche, ¿no? Estamos de acuerdo. Y dijimos, ¿qué es eso? Y nos quedamos viendo, nos acercamos, echamos la lámpara y si era como una especie de venadito, pero una cola muy, 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 muy larga. Y una cabeza muy, muy chiquita. Dijimos, esto no es normal que salga ahorita. Y además era, creo que era luna llena, porque además como éramos medio payasas, dijimos, sí, vámonos todos a acampar en luna llena. Creo que fue una de las cosas más curiosas que yo haya visto. Y desde luego recuerdo cuando mi abuela nos platicaba este tipo de historias, como de, pues de los nahuales, del contacto con la tierra y de las personas que tienen como esas capacidades. Y dije, "Ah, a lo mejor las historias del pueblo no estaban tan equivocadas. Nosotros no tenemos algo así como los pecados, o sea, no tenemos un decálogo de leyes, pero hay dos cosas que son imperdonables o que no se pueden omitir nunca jamás, que son eh, nunca podemos negar la hospitalidad ni aprovecharnos de la hospitalidad, porque familias enteras han sido maldecidas, ya sea por negar la hospitalidad o por aprovecharse de la hospitalidad. Hay una historia de una persona en la familia, que además no sé cómo se le ocurre sabiendo cómo son las cosas en la familia, que se aprovechó de la hospitalidad de su hermana. Y su mamá, la mamá de ellas dos, viajó hasta la casa de estas personas para maldecir a la tía que se había aprovechado de la hospitalidad. Y un montonal de desgracias le pasaron tanto a ella como a su hijo y a los hijos de sus hijos. O sea, el pueblo puede además desplazarte o... Como exiliarte. Sí, sigues viviendo en el pueblo, por supuesto, ¿no? Pero ya no tienes el apoyo del pueblo. Y son todas estas cosas las que cotidianamente parecerían como que no son magia, pero ya cuando ves que alguien de la familia lo maldijeron por no ser hospitalario o por aprovecharse de la hospitalidad, es cuando empiezas a tener un poco más de respeto a lo que te decía la abuela de ofrecer un vaso de agua, ¿no? Oye, y en ese caso, bueno, nos has hablado mucho de las plantas y de todas estas cuestiones, pero ahora energéticamente, ¿qué aprendiste también como bruja? ¿Qué aprendiste realmente tú en ese de manejar también el rollo energético de repente? Como les dije, yo renegué de esas cosas porque, pues ya saben, uno se revela de su familia, ¿no? Ujú. Y mientras hay personas que se van a vivir con los chamanes, yo más bien pensé que mi camino era ser científico, algo así. Eh, y recuerdo que tuve como ese periodo en el cual renegaba no sé si renegaba, pero sí cuestionaba como toda esta cultura y las supersticiones. Y hubo una vez, y ahí fue cuando dije, no, sí, es momento de retomar eso que alguien con tanto cariño me enseñó y también con tanto esfuerzo de permanecer viva. Porque me acuerdo que una vez ya vivía solo, ya estaba grandecillo, tenía 18, 19 años. Y ya vivía solo, vivía en Cuernavaca. Fui de fin de semana a la casa de mi familia y nada más estaban mis hermanos y yo, porque mi mamá había salido de viaje o algo así. Y estábamos preparando la cena. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo, creo que un caldo o un chocolate, algo que se tenía que estar batiendo en el caldero. Pero vaya. Estaba yo muy concentrado y yo tenía un novio en ese entonces que vivía en Ciudad de México. Y yo vivía en Cuernavaca y
pues iba y venía porque está como un brinco de rana. Estábamos platicando, mi hermana y yo muy contento moviendo mi guiso en el caldero, y me viene una imagen a la cabeza. De esas veces que te imaginas cosas, quién sabe de dónde vino la imagen que hay en tu cabeza, pero ahí está. Y me quedé como muy impactado. Y me dice mi hermana, ¿qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿Estás mareado o algo? No, estoy bien. Y lo que vi en mi cabeza es que mi novio de ese entonces estaba con otro fulano. Y yo tenía así la imagen bien clara en la cabeza de, tiene esta ropa, bueno, tenía esta ropa, el cuarto está así, 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 el sujeto es así, así, así. Pasó esto bajo estas circunstancias. Y dije, no puede ser, o sea, de esos pensamientos intrusivos, ¿no? Que les llaman. Dije, pensamientos intrusivos. Pero lo voy a escribir. Y lo escribí. Dije, a ver qué sale de aquí. Al día siguiente, mi novio había quedado de ir a mi casa de visita. Y me escribe desde temprano, ay, se me hizo súper tarde, no sé qué. Dije, sí, no te preocupes, estuve aquí una tarde. Mis hermanos se fueron a la casa de unos amigos y el plan era que yo ocupara la casa de mi familia como para tener al novio ahí, ¿no? Pues ya llega súper tarde, le sirvo de comer, o sea, en el transcurso del día hice de comer para recibirlo. Y sacó el papelillo donde yo escribí todo lo que vi. Dije, oye, ¿qué piensas de esto? Y así quedó así pálido. ¿Quién te dijo? No, nadie, pero ¿qué pasó? No, pues sí, así dije, parece que sí. No estaba tan equivocada mi cultura en decir que hay cosas que no podemos explicar. Digo, fue bajo una circunstancia muy mala que yo empecé a abrazar de regreso eso que ya tenía, pero dije, bueno, por algo pasan las cosas. Desde luego que esa relación no prosperó y después terminamos y demás, ¿no? Pero creo que fue ahí y puedo identificar bien que fue ese momento en el que yo decidí retomar lo que conocemos y lo que mi cultura abrazó durante tanto tiempo. Oye, y también me entra mucho la curiosidad si tú eres el último que trae el conocimiento desde tu bisabuela, digo, tu mamá lo tiene, y tu abuela vive todavía. No, murió hace 2 años. Entonces, tu mamá es la que conoce todavía toda esta parte más de la herbolaria y de todo Sí. este rollo. Y luego sigues tú. ¿Quién sigue de ti, hermano? No hay quien siga. Porque además, otra vez, tradicionalmente debe heredarse a las mujeres. Tengo una hermana, Ajá. pero mi hermana pertenece a esa misma Religión. línea de pensamiento, ajá, Ujú. que está en contra de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura vinculado a la magia. Ya no hay otra persona. Y de hecho los tlahuicas somos muy pocos y estamos a nada de extinguirnos. Y la variante náhuatl que nosotros hablamos también está a punto de extinguirse. Sí, ya muy pocas personas lo hablan. De hecho, yo intenté certificar mi náhuatl a través de un programa del gobierno, pero esa variante específica no la conocen muchas personas. No sé, yo me atrevería a decir que unas 100, a lo mejor menos. Son pocas, ¿eh? O sea, en la comunidad, ¿cuántos existen todavía realmente? La verdad es que no tengo idea. No es tan pequeña. Yo creo que del tamaño de Tlaquepaque Centro. No somos poquitos, o sea, no somos 50 en una aldea. Pero las personas que hablan náhuatl son pocas. Porque además no ha habido una... Bueno, ha habido una intención de parte del Estado de suprimir las lenguas y a los pueblos indígenas. Desde el hecho de que la educación no está en náhuatl. Para ir a la primaria necesitas aprender primero español, ¿no? A pesar de que muchos niños crecen aprendiendo náhuatl, a partir del kinder, de la primaria, ya no hablan su lengua, ya no hablamos nuestra lengua, pero para nada. O sea, yo tengo décadas sin hablar náhuatl. La lengua entra en desuso, se vuelve innecesaria por el aspecto educativo y se pierde. Así que también las personas que se identifican como tlahuicas van siendo cada vez menores. Oye, Azael, entonces, quiero pensar que es herbolaria lo que tú le llamas magia. O si existe algo como un tipo de ritual o algo mágico que se hace para trabajar a una persona, como comúnmente se conoce la brujería, ¿no? ¿Existe esta parte? ¿La practicas o es solamente herbolaria? Sí existe y está también, perdón, muy vinculada al uso de las plantas y al uso de todo lo que tengas en tu casa en general. Porque con cualquier cosa, bueno, a lo mejor no aquí, pero con cualquier cosa que yo tuviera en el jardín podía hacer algo. Curar un empacho, un dolor de pancita, con cosas de tu propio cuerpo.
hay un embrujo, no sé si sea la palabra, no sé si sea la palabra que mi bisabuelo utilizaría, y seguro yo creo que le daría como repelús que yo lo hiciera. Pero hay un embrujo muy sencillo para asegurar tu permanencia en una casa, que es dejando cabellos en la casa, porque con eso te vuelves parte de la casa y la vuelves tuya, es parte de ti. Sí, no sé cómo explicarlo, pero tú y la casa son una sola cosa. Y a lo mejor cuando te vas cuando sales, tu casa va contigo, ¿no? Em, y pues es como tal un ritual, ¿no? El tomar una parte de tu cuerpo e impregnarla en la casa. Y a lo mejor es un ritual muy sencillo que a lo mejor no requiere de que yo ande con plumas por la casa y prendiendo velas, ¿no? Pero sí está vinculado con una intención, esto que ahora se utiliza mucho que es lo de decretar. Hay una intención de que yo me voy a quedar en esta casa y esta casa es mía. Hay un hechizo súper bonito que está en la casa de mi familia, en Tepoztlán, que es como una especie de, llamémoslo un hechizo de protección, que pusieron hace muchísimos años. Y lo que hace la casa es cuidarte. Y está súper sencillo de hacer. También eso sí no lo puedo compartir cómo se hace, pero está súper sencillo de hacer. Y lo que hace es cuidar todo el terreno y cuidar la casa. Y a sus habitantes. Y sobre eso tengo un chismesazo que ahorita les voy a contar también. La casa te cuida, te abraza, te acoge. Así que cuando estás en la casa estás súper a gusto. Y todas las personas que yo he invitado a la casa de mi mamá me han dicho eso, que siempre están muy, muy, muy a gusto. Pero te cuida tanto la casa que tiene un efecto secundario. Y ese es que no te deja ir. Porque como si quisiera protegerte de que algo malo te pase. Como estas mamás sobreprotectoras, ¿no? De no, mijito, no salgas porque algo te va a pasar. Algo así ocurre con la casa. Tenemos un patio así gigantesco y precioso, pero nadie quiere salir de la casa. Y a todo mundo se le hace tarde, o sea, sobre todo los visitantes, porque supongo que nosotros ya nos acostumbramos como a ese efecto, pero los visitantes no pueden irse. Y cada vez que llegan a la casa se les hace tarde para retirarse, por ese efecto que tiene la casa de cuidarte. Ahora, pasó un incidente hace no mucho, aquí en Guadalajara, porque yo me fui de Guadalajara un tiempecillo a trabajar en otro estado, regresé y pasó un incidente con algunas personas, juro que lo hice sin querer y juro que no estoy seguro si realmente fui yo o qué pasó ahí, pero pasaron varios incidentes con unas personas que yo pensé que eran mis amigos y en los cuales se violaron esas dos reglas que tenemos de ser hospitalarios y de no aprovecharse de la hospitalidad. Total que pasaron 3 incidentes consecutivos y yo estaba muy enojado y se me salió decirlo, que además mi mamá le choca que yo diga eso. O sea, si yo me corto, me doy en el pie chiquito con un sillón y digo, maldita sea, mi mamá se pone furiosa. Así, no digas eso. Porque otra vez está súper interiorizado que podemos maldecir sin querer a través de la palabra. Porque con eso decretas, con eso transformas el mundo. Porque para nosotros la palabra es súper importante. O sea, el náhuatl es súper, súper importante. El lenguaje es muy importante porque define quiénes somos y qué es lo que hacemos. Pues yo estaba muy enojado con estas personas. Y se me salió decir, yo maldigo a esa casa y a todos sus habitantes. No, no, Y eso fue un lunes. Al lunes siguiente, yo estaba en una cena de trabajo. Y para mí es muy importante mi trabajo. Porque además acababa de regresar a Guadalajara, acababa de encontrar trabajo, me estaba yendo súper bien. Y suena mi teléfono mientras estoy en la cena de trabajo con mi jefe, el dueño de la empresa, y sus socios. Y me dicen, necesitamos que vengas a la casa. Yo, ¿qué pasó? Es que nos está desalojando la policía. Ya sacaron todas nuestras cosas, estamos afuera, no sabemos qué hacer. Y yo, chanclas. Y pues son personas a las que yo apreciaba. Dije, bueno, claro, me voy a desafanar de la cena del trabajo, voy a ir para allá. Pues voy para allá, para la casa. Y estaban así todas esas personas a las cuales sin querer yo les dije que malditos sean ustedes en su casa. Y pues no se pudo hacer nada. O sea, desalojaron la casa por un asunto que ni siquiera sabíamos que existía, pero que ahí estaba y que casualmente una semana después explotó. Y todo el mundo se quedó sin casa. Juro que no sé si tiene que ver con que me hayan negado la hospitalidad, que para mí es súper importante porque sí, yo me sentí muy, muy, muy mal. O sea, entiendo que a lo mejor aquí no se usa eso, ¿no? De que a lo mejor tienen un garrafonzote de Coca-Cola y me invitan y claro que no me van a traer el garrafonzote aquí para servirme, ¿no? Un garrafonzote de agua.
Pero cosas como esa de la hospitalidad, claro que sí. Yo sé que la demás gente no es la Wicca, pero sí espero que exista ese mínimo, ¿no? De tener una atención con el otro. Y pues yo me molesté mucho, pasó eso. Y después recapacité fue exactamente hace una semana que yo maldije esa casa y a todos sus habitantes, Y sin ahora está querer. pasando esto. Y ahora Los corriste. se quedaron sin casa. Y sobre hacer bien o mal al otro, tenemos un ritual muy bonito también, que es el de llevar ofrendas a los aires. Y ahí sí hay como esta cosa de la ritualidad que esperan como las personas como cuando se habla de magia, que te incluye una procesión, llevar, pues sí, todo el pueblo lleva en canastitos juguetes para llevarle a los aires, se llevan a un lugar en específico, se dejan para que los aires jueguen y ahí llega todo el pueblo. Pero conforme se va avanzando sobre la marcha, la gente se va quedando, porque no todos pueden participar de todo el ritual, otra vez, porque está destinado solamente a ciertas personas que saben el uso y el manejo de la magia. Y en la tradición, hasta el final, se llega a una cueva que se supone que solo se abre en esa época del año, que es previo a la temporada de lluvias, y ahí se lleva a cabo un ritual, que es para darle agradecimiento a los aires. Oye, hablabas del toloache, me recordó muchísimo el libro de las enseñanzas de Don Juan, que era una de las plantas, este, pues que más utilizaba Don Juan y estas plantas que les llaman que tienen poder. ¿Tú todo el tiempo trabajas con el toloache, como dices, en menos dosis, mayor dosis? ¿O existe una, no sé, otra planta poderosa que tengan dentro de su comunidad? ¿O esa es la base para todos sus embrujos? Creo que todas las plantas son poderosas, porque todas tienen una función y todas de alguna manera te pueden nutrir. Específicamente el toloache pues tiene toda esta carga cultural. A lo mejor no que sea más o menos poderosa, pero sí tiene como esta profunda carga cultural. No sé, a lo mejor para mí una planta como más habitual serían los frijoles, ¿no? Que es lo que como todos los días. Porque otra vez, ¿no? Magia, alimentación, sanación del cuerpo. A lo mejor la planta que yo más utilizo para el día a día es el tomillo porque es bueno para la tos y quién no se enferma de tos, ¿no? Y claro que lo utilizo muchísimo. Mm, en cuanto al toloache, pues es lo que nos identifica, porque además hay una de leyenda de cómo el toloache llegó a nosotros, y esas sí se las puedo contar. Hace muchísimos años, antes de que las personas tuvieran una única forma, porque ahora solo somos humanos y te acuestas y despiertas y sigues siendo humano, pero hace muchísimos años podíamos despertar siendo otras cosas, ¿no? Siendo pájaros, árboles, rocas, el agua. Y había una muchacha de nuestra familia que estaba enamorada de un muchacho del pueblo, pero el muchacho no la quería. Y pues a mi pariente le dolió que no la quisiera de regreso. ¿Por qué? Si soy bonita, si vengo de una buena familia, si tengo una buena posición en el pueblo, ¿por qué? Simplemente así pasa, ¿no? El amor funciona desde dos lugares, no solo desde uno. Pues ella se enfermó de amor. Se fue al cerro, porque desde luego que siempre ha sido el cerro el que nos abriga y donde nos sentimos parte de todo lo demás. Y era tanta su tristeza que ahí se dejó morir. Y donde ella se murió crecían unas florecitas moradas. Y estaba tan envenenada de amor que la tierra se envenenó. Y las flores moradas crecieron envenenadas. Y envenenadas de amor. Y de alguna manera también ese veneno cayó en nuestra sangre. Y por eso decimos que tenemos la sangre envenenada de amor. Y que tenemos toloache en las venas. Y por esa leyenda es que también es para nosotros tan importante el toloache. Pero así como lo es el toloache, lo es, no sé, el tepetate, que es un tipo de suelo que hay específicamente ahí en Tepoztlán, que es un suelo rojizo muy duro. Y el tipo de piel que nosotros tenemos es rojiza y resistente al sol, a la intemperie, a las heridas. Y también parte de nuestras leyendas es que tenemos toloache tepetate en la piel. Y toda la configuración de nuestro cuerpo está como vinculada a estas poéticas, ¿no? De la naturaleza. Y también por eso a lo mejor estamos tan vinculados al bosque, al cerro, porque en otra de nuestras leyendas nuestros ojos son de obsidiana, que Itzpapalot es nuestra tatara, 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 tatarabuela, y
cuando en el origen de los tiempos estaba Itzpapalot en el cielo junto con la Tzitzimime, que eran las estrellas oscuras de ese tiempo, que siempre buscaban devorar al sol todos los días. Y Ejecatl, el dios del viento, sopló el más fuerte de los vientos para barrer a todas las Tzitzimime del cielo. Con lo que él no contó es que el cielo iba a quedar completamente oscuro cuando llegara la noche. Y lo que hizo Itzpapalot no era realmente mala al intentar matar al sol. Tenía sus propios intereses, pero se preocupaba por la humanidad. Se dio cuenta de que la humanidad iba a caer en una noche sumamente oscura y eso no iba a ser bueno para nadie. Así que ya con sus alas de obsidiana se desgarró a sí misma y se prendió fuego y son las estrellas que vemos hoy. Y parte de esa obsidiana, que es un vidrio volcánico sumamente filoso, que de hecho se utiliza para cirugía ocular, nuestros ojos son muy oscuros y sobre todo la mirada de mi mamá y de mi abuela y de mi bisabuela, que son aterradoras, es una mirada como muy penetrante, muy profunda. Y cuando yo estaba con ellas, tenía la sensación como que de que me cortaban y me quemaban. Y seguramente es algo que tienen todas las mamás, ¿no? De que te observan como, yo sé que a ti te está pasando algo, pero no me quieres decir. Y toda esta poética de la naturaleza existe en nuestros cuerpos. Y por eso entendemos la magia como algo de todos los días, del día a día, de que observar a la persona amada también es magia. Y que darle de comer a la persona también es magia, porque a través de eso la estás curando, ¿no? Tu historia y tradición está cabrón. O sea, me fascina, ¿no? Lo que estoy escuchando, porque tener esas tradiciones y poderlas pasar de lado a lado, creo que es súper importante no perderlas. Y ahí viene la última pregunta. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿lo has pensado? ¿Qué voy a hacer con esa tradición? ¿A quién se la voy a pasar? ¿O va a morir conmigo? Es mucha responsabilidad. Porque pues hay muchas reglas, como eso de no transmitirle conocimiento a ciertas personas, que solamente se supone que se quede en la familia. Yo no me atrevería a tomar, no sé, es una decisión muy complicada, ¿no? El abrir las puertas, porque además tendría que ser el último recurso, porque hay pues otros candados, otras normas que se tienen que cumplir. Antes de eso está como esa prohibición de enseñarle a los fuereños, a los extranjeros, a la gente que no es del pueblo, o atender a la gente que no es del pueblo, que yo sí lo he hecho, y que a lo mejor también mi bisabuela lo hacía. De hecho, ella era la bruja de Chabela Vargas y fueron amantes. Y le escribió una canción. Esa historia es una revelación. Es una revelación fuerte. Ese es un chismesazo, porque además está prohibidísimo hablar de Chabela Vargas en la familia y jamás se pone su música, y la magia está prohibidísimo hablar de ella también y de la bisabuela. Y pues sí es algo que me asusta, que me pone muy triste también. Seguramente vieron la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, ¿no? Este momento en el cual regresan los maestros aires al mundo. Y qué bonito sería que los tlahuicas regresaran al mundo, ¿no? Que hubiera otras personas como yo con las cuales mínimo poder hablar en nuestra lengua materna. Pero pues yo también ya estoy muy lejos del pueblo y llevo muchísimo tiempo lejos, y mi náhuatl está súper oxidado. Seguramente lo hablo así como Sofía Vergara habla el inglés. Sí he querido transmitirlo, la verdad es que desconozco cómo hacerlo. No quisiera tampoco faltarle al respeto a un milenio de cultura. Es mucha responsabilidad y sí me abruma mucho ese hecho. No quisiera que se muriera cuando yo me muriera, pero pues es probable que así ocurra, ¿no? Como ocurre con muchas otras culturas indígenas, que se extinguen y se mueren. Pero tú puedes ser responsable de que no se extinga. De continuar. De continuarla. Digo, es fuerte. Digo, a lo que me dijiste, por ejemplo, tu bisabuela de alguna manera rompió también esa parte al enseñarte a ti y no a otra mujer como tal, sino dijo, voy contigo porque sé que tú lo puedes manejar. Me imagino que ella confió en ti para poder pasar ese conocimiento, y quizá a lo mejor, digo, no desconozco al 100% las reglas, pero romperlas a veces puede funcionar en cuestión de pasarla a alguien más que sea de tu pueblo y de tu familia, que a lo mejor sí la acepte. Yo sé que es difícil porque, digo, en este momento me imagino que
tu abuela atendía gente y todo esto, pero ya tu mamá ya no lo hace por lo que dices en cuestión de la religión que tomó y tú estás lejos, entonces en el pueblo ya no están, ¿no? Sí. Ustedes, ¿no? Y es como cómo regresarle esa parte a tu historia, que creo que es un gran deber que tienes, de ver cómo hacerlo. Y bueno, se me hace difícil pues creer que dentro de esas 50 personas que dices que aún existen ahí en el pueblo, este, tú seas el único que tenga ese conocimiento. De veras no hay nadie de esas personas que continúen un poquito con este conocimiento. Sí hay gente que conoce sobre nuestra cultura, sobre nuestras tradiciones. Mi tío, que lamentablemente ahorita tiene Alzheimer, que además es otra manera en la cual la historia se pierde, ¿no? Y la memoria se pierde. Y eso, ¿no? La cosa de la memoria. Y mi tío con Alzheimer, que es como el cronista del pueblo. Y ahora con Alzheimer y toda esa memoria, todo ese conocimiento, pues se desvanece poco a poco y a lo mejor funciona como una metáfora de lo que pasa con nosotros. No sé. Hasta donde yo sé, solamente nosotros conocíamos de las plantas. Desde luego que hay otra gente que en el pueblo que sabe cómo hacer un tecito de manzanilla y que el tecito de bugambilia también te ayuda para la garganta y cosas así, ¿no? Y que si comes epazote también te ayuda para la pancita. Pero específicamente de esto, yo no tengo conocimiento de que hay otras personas que lo entiendan, que lo conozcan. Porque además, pues todo el pueblo también a nivel de territorio se configuró para que ahí estuviera la magia, ¿no? Los terrenos tienen nombres y donde está la casa de mi mamá es garita, es decir, el lugar sagrado, ¿no? Y es ahí donde se encuentra la magia. Seguramente hay otras familias que también tienen otros conocimientos, porque pues así funciona la historia, ¿no? El conocimiento se va para todas partes. Y sobre todo porque no fuimos la única familia que descendió de Tepoztecat. Había otras. Y seguramente encontraron la manera de sobrevivir y de esconderse. Pero no sería lo que yo conozco. Y cuando hablamos de cuestiones de la magia, de los rituales, y me dicen, ¿y tú qué has sabido de las posesiones? Pues mira, yo sé lo que yo he visto, ¿no? Y puedo hablarte de los nahuales porque yo he visto uno. Y puedo hablarte de las maldiciones porque yo he visto cómo funcionan y porque yo mismo he lanzado algunas sin querer. Y cuando me hablan de cosas que yo desconozco, la verdad es que no tengo una opinión al respecto porque puedo hablar de lo que yo he visto, de lo que yo conozco, de... He visto unas cosas bien siniestras en el mundo, ¿no? De gente atacada por cosas que quién sabe quién sean, gente que tiene la capacidad de comerse a otras. Yo que si estoy cerca de las plantas me las como, o sea, se marchitan cuando están conmigo, no sé por qué. Si te tomas las utilizo para curar. Y seguramente hay personas en el pueblo que tienen capacidades como muy similares, porque además todos estamos conectados con la tierra. No quiero decir que sea privilegio de nuestra familia. Seguramente en el pueblo hay un montón de gente con muchas cosas muy especiales. Mis hermanos, que se supone que solamente es una persona por generación, también tienen lo suyo, a pesar de que renieguen de nuestra cultura y de nuestra tradición. Implicaría pues un trabajo de acercarme al resto de la comunidad, pero hasta el momento, pues después de tantos siglos, no se había hecho, no había hecho eso de hacer match con el resto del pueblo y cooperar. Supongo que también por esto de la seguridad, ¿no? De que si compartes tu conocimiento con otras personas, puede no salir bien, ¿no? Si yo les enseñara a unas personas cómo preparar toloache, pues a lo mejor sale una horda de violadores a entolochar gente. Y pues ya por último, si quieres agregar algo, dar tus redes o no darlas, aquí está abierto el espacio para ti. En Twitter estoy como Asael Morán, Asahel Morán, Moran, que es la que más utilizo. Y ahí sí hablo de, pues de todo, de un poco de arte, un poco de brujería. Otra vez eso que yo llamo brujería porque lo siento como disruptivo y lo siento además propio de las mujeres porque más ha sido la marca de mi cultura durante generaciones, ¿no? Que han sido las mujeres. Me parece importante también el tema de la hospitalidad, sean hospitalarios, no cuesta nada. Bien. Muchas cosas malas pueden salir si no lo es uno. Y porque además, o sea, no solo por el tema de las maldiciones, sino que creo que es importante y que es algo que no ocurre en la ciudad, ¿no? En la ciudad no conocemos el nombre de nuestro vecino. Vemos qué pasa y no sabemos cómo se llama el vecino del siguiente edificio.
Y es algo que sí ocurre en el pueblo, no todo el mundo se conoce. Y eso genera ese sentido de comunidad. Y eso es lo que nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no? Y una parte central de eso es el amor, ¿no? Amar a las otras personas. Esto que también tiene la religión cristiana, no hay muchas otras culturas. Cuando hablo de mi cultura me gusta hacer como esas analogías que existen con otras, de apoyarse, de hacer el bien a tu prójimo, de darle otra mejilla, ¿no? Estas cosas que ocurren en el mundo cristiano. Creo que si yo algo pudiera aportar al mundo, a lo mejor sí, sería, no sé, mostrarles cómo hacer un ungüento para una infección en la piel, pero creo que también de lo más importante que yo podría aportar y podría compartir es esto otro, que la magia no solo son estos rituales en los cuales uno expulsa a un demonio de una casa, sino también en el cuidado está la magia, ¿no? Y en alimentar a la otra persona está la magia y a través de eso la cuidas y haces que crezca. Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dejaste grande información para nosotros y todos. No sé si quieras agregar algo, Jonathan. Creo que ya lo dije todo. Realmente, pues es agradecerte por haberte abierto con nosotros, haber contado tu historia. Y pues esperemos que todo salga bien con esta parte que acabamos de hablar, de poder transmitirlo y ver cómo está en tus manos. Digo, se siente fuerte no decir de repente está en tus manos, Ya sé. pero, pero esperemos seguir escuchando y seguir conociendo más de estas culturas. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Pues dicho esto, nos despedimos de toda la gente que nos escuchó. Muchas gracias. Apóyennos. Es un proyecto independiente. Agradeceríamos mucho sus reacciones, en los comentarios, en las compartidas. Todo lo que puedan apoyar, todo es bienvenido y se los agradecemos. Y nos despedimos. Nos vemos en un capítulo más de Historias A Media Luz. Historias a media luz.